Hola a todos y todas, bienvenidos al curso de modelación geoestadística. Mi nombre es Karina y en esta oportunidad aprenderemos conceptos de anisotropía y continuidad espacial. En los videos anteriores aprendimos a importar bases de datos, visualizarlas y a utilizar herramientas estadísticas que nos permitan comprender la distribución y tendencia que estos presentan. Hoy aprenderás a interpretar la continuidad espacial de los datos y a identificar la existencia de anisotropía en estos. ¡Comencemos! ¿Te has preguntado qué tan continua es una variable en el espacio? Debes comprender que todas las variables aleatorias se encuentran definidas como variables dependientes, lo que conlleva a que exista una correlación de estas, reflejada como la continuidad espacial, el cual busca definir cómo se distribuyen los valores de la variable en el espacio. El análisis de continuidad espacial se realiza mediante un despliegue de los datos, para así visualizar su ubicación espacial. Recuerda que al trabajar en un espacio tridimensional, el despliegue se puede realizar mediante proyecciones, es decir, vistas en planta o secciones. Observa la siguiente imagen. ¿Cómo interpretas la distribución de sus leyes? Podemos observar que la variable de interés se presenta de manera diseminada en cualquier dirección del espacio, por lo tanto, se infiere que la variable no posee continuidad espacial. Revisemos esta segunda imagen. En ella se puede observar que existen zonas y direcciones que presentan valores más altos y otras con valores más bajos. Se puede observar una mejor distribución de sus leyes, por lo tanto, se infiere que existe una mayor continuidad espacial de estos datos. ¿Qué tan continua es esta variable que estás observando? A. Presenta una alta continuidad espacial. B. Presenta una mediana continuidad espacial. C. Presenta una baja continuidad espacial. Como se puede observar en el ejercicio anterior, se visualiza una alta continuidad espacial. Sin embargo, esta continuidad espacial no es la misma en todas las direcciones. Si creamos una línea en dirección norte 35 oeste, podemos apreciar que existe una mayor continuidad espacial en comparación a la dirección norte 55 este, la cual presenta una menor continuidad espacial. Este concepto se denomina anisotropía y se presenta cuando existe un mayor grado de continuidad espacial en una dirección que en otra. Se distinguen dos tipos de anisotropías, una anisotropía zonal, en la cual se identifica la dirección en la que existe una menor dispersión de la variable de interés, mientras que en su dirección ortogonal existe una mayor dispersión de sus datos, ambos casos medidos a una misma distancia. Es decir, vemos que el color verde en este caso nunca es alcanzado en la dirección horizontal, mientras que en la vertical sí. Otro tipo de anisotropía se denomina anisotropía geométrica. En ella se visualiza que existe una continuidad muy común tanto en la vertical como en la horizontal a diferentes distancias. ¿Qué tipo de anisotropía presenta esta imagen? A. Anisotropía zonal. B. Anisotropía geométrica. O C. No presenta anisotropía. Como se observa en la imagen, si nos paramos en el color rojo y encaminamos en cualquier dirección, siempre alcanzaremos el color verde, pero a distintas distancias. Es decir, la imagen presenta una anisotropía geométrica. Existen casos en los que no se logra identificar una dirección preferencial de la continuidad espacial. En este caso, la variable de interés presenta isotropía, es decir, posee un comportamiento isótropo en cualquiera de sus direcciones. Recuerda que el objetivo de este análisis es lograr cuantificar las correlaciones y/o redundancias de la información entre los valores medidos para lograr determinar el tamaño de la zona de influencia de los datos, así como detectar la existencia de anisotropías que indica si la variable regionalizada tiene direcciones preferenciales en el espacio, es decir, determinar aquellas direcciones que presentan una mayor continuidad espacial. Te esperamos para el siguiente video en el cual aprenderemos a generar el variograma experimental. ¡Nos vemos!